Onda Cero Puertollano, en el 101.2 FM. Puertollano en la Onda, con Asier Amo. Muy buenos días, bienvenidos a Puertollano en la Onda. En esta ocasión, pues una edición especial. No soy ni María González ni nuestro querido jefe Julián Camacho, soy Asier Amo y les doy la bienvenida pues a esta edición, como decimos, de este miércoles 4 de julio, cuando son exactamente las 12:30 de la mañana de un miércoles 4 de julio, veraniego, con sol. Y estamos preparados ya pues para recibir aquí a nuestra tertulia ciudadana y les tenemos sentados con nosotros. Estarán viendo que estamos colocando también las cámaras para hacer partícipes también de esta tertulia a través de las ondas radiofónicas y también de las televisivas a través de Más Televisión y nuestra señal en streaming desde nuestra página web imastv.es. Vamos a empezar a saludar a Tony Marquina, bienvenido. Buenos días, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Comenzamos con la tertulia, vamos a empezar bien. Este miércoles, además, veraniego. Muy y bien, vamos a hacer y además más, con temas importantes. Por supuesto, y aquí en compañía de todos vosotros no se puede estar de otra forma. Muy bienvenido, gracias. Félix Calle también, bienvenido, muchísimas gracias. Perdón, tengo los rigores yo del aire acondicionado, además. Ya me avisó Julián del aire acondicionado, ¿eh? Sí, además es que aquí cuando el aire aprieta bastante. Bienvenido y muchísimas gracias por participar. Jesús Manchón, muchas gracias de estar aquí con nosotros en esta tertulia ciudadana, dándole también un toque, digamos, entre ciudadano y político, activista. Las dos cosas. O las tres cosas. Soy ciudadano, soy político, actualmente representante de ciudadanía y bueno, pues una persona activista también. Pues como decimos, vamos a comenzar y mientras estamos diluyendo un poco lo que es los ámbitos en los que nos vamos a encontrar, tenemos un tema entre manos que bueno que nos afecta en primera parte y sobre todo bueno porque aquí estamos diferentes generaciones, ¿no? Además también bueno vemos a Víctor, nuestro cámara, y Maribel, que es la comandante en jefe de la pecera de Onda Cero en este aspecto, que tenemos un pequeño problema y además así lo dicen desde las propias instituciones europeas, ¿no? España ya no es el país aquel demográficamente, pues digamos, pues bueno, baladí, ¿no? Desde el boom aquel que tuvimos en los años 60-70, que luego se estuvo estableciendo, digamos, como un paraíso, ¿no? Para el crecimiento demográfico. En los años 2000 tuvimos un pequeño repunte otra vez y ahora nos encontramos de que la pirámide, digamos, poblacional, pues se encuentra totalmente inversa. ¿Y ahora qué tenemos que hacer para esto? Porque hablamos de cifras y decimos que en el año 2066, aunque esto nos pilla un poquito muy lejos, habrá 14 millones de personas mayores, es decir, el 34,69% de la población española será mayor. Con todo eso lo que conlleva, ¿no? Digamos, no solo pues en el enorme esfuerzo económico que van a tener que hacer las arcas del Estado en ese aspecto. Pero ya teníamos un detalle: en el año 2017 había 8.700.000 mayores que representaban el 18,88%, es decir, un récord histórico de 118 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16. Y yo lanzo la siguiente pregunta, porque sin entrar tampoco en muchos, digamos, detalles ni ecuaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pueden establecer por parte del gobierno, por parte también de la ciudadanía propia? Aunque entiendo ahora mismo que hay factores, como vemos, por ejemplo, el retraso de la edad de emancipación, factores económicos, obviamente, la vida ha cambiado ya. Recuerdo que nuestros propios abuelos han podido tener de 7 o 8 hijos, hemos pasado a 3, a 2, a 1, algunas veces, o incluso las propias parejas que se deciden a no tener hijos. ¿Qué está ocurriendo? No sé si empezamos, por ejemplo, si parece con Tony. Sí, sin problema. Bueno, vamos a ver, en mi opinión, ¿por qué hubo un boom demográfico en España en anteriores décadas y ahora no? Sin duda alguna, para mí es por la estabilidad y por la estabilidad económica en concreto. Si no hay trabajos fijos, si estamos en condiciones precarias, la gente pues nos anima a formar familias y no, efectivamente, no se van a tener hijos, o bueno, sin formar familia, digamos, al uso, en el más sentido tradicional de la palabra, pero no se animan a tener hijos. De hecho, en esos mismos datos que estábamos señalando del Instituto Nacional de Estadística, que vienen de ahí, de junio, también se ha podido observar que la edad media de la maternidad ahora mismo está por encima de los 32 años. Uh-huh. Y, por ejemplo, para formar matrimonios, estamos en una edad media para los hombres los 37 años y las mujeres los 35. Y ha descendido también el número de matrimonios en un 2,2%. ¿Qué pasa? Que se nota ahí que no hay estabilidad. Si no, se formarían más familias. Yo, de hecho, en mi entorno más cercano, también lo he comentado y se observa pues que no se lanza uno a la piscina, no se tira por esta situación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mejorarla, asegurarlo,
asegurar el trabajo y asegurar la economía, la microeconomía. En ese caso, Félix, vemos que obviamente estamos marcados, vamos, por la economía, la crisis que hemos pasado en estos años que nos estamos intentando recuperar, aparentemente afectado de lleno, sobre todo a una generación joven que comenzaba a ser independiente, libre en este aspecto, con su propia economía, que podría formar familias y que de repente, bueno, pues ha visto arrasada por este tsunami económico. Claro, es que la crisis tiene una trascendencia económica, social, cultural, hasta política, ¿no? ¿Por qué lleva durante 7 años subiendo, incrementándose este problema? Pues indudablemente porque la situación económica no le da opción a la gente joven de poder emanciparse. Están los hijos con 32 años en casa, naturalmente, ¿que dónde van a ir? Sé que no hay trabajo. Entonces, cuando tú tienes trabajo, en mi época, yo ya soy mayorcito, pues con 20, 21 años tenías trabajo. Y con 23, 24, 25 te casabas. Y 1 año o 2 después tenías hijos. Esa situación ahora no se puede dar. Es imposible. Lo que no sabemos cuánto va a durar. Porque el tiempo pasa. Y dentro de 15 años, si la situación no mejora radicalmente, que no creo que mejore tan radical como para que la gente pueda tener hijos a edad temprana, tenemos un grave problema. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí. Solución. ¿La inmigración? Claro, es que hace 5 años España, bueno, exactamente 10 años y tuvo un crecimiento de 5 años gracias a la inmigración. Claro, es que es que en todas las crisis económicas sucede casi lo mismo. Lo que pasa es que no aprendemos. Entonces sí quisiera recordar y dejar claro la aportación económica que hicieron los migrantes españoles en el siglo XIX cuando se fueron a Hispanoamérica. Que no solamente fueron a trabajar, es que crearon riqueza, es que crearon empresas. Y no digo ya la época de los 60 y 70, que se tuvieron que ir a Francia, a Alemania. Esa aportación económica fue tremenda. Que eso lo digan los franceses y los alemanes. Tremenda. ¿Y por qué se solventó? Además, después de una guerra mundial. Porque había inmigrantes. Porque fueron los que cotizaron, porque no había tanta gente joven, porque habían muerto millones de personas en la guerra, se necesitaba mano de obra, inmigrantes. Y eso aportaron económicamente de una forma tremenda. Entonces, ¿la solución cuál es? Porque de aquí a 15 años yo la veo muy difícil. De aquí a 15 años seguirá habiendo gente con 30 y tantos años y tal, que el tema de la natalidad va a estar bajo mínimos. Esa sería la solución. Porque es que hablamos el otro día precisamente del tema de los inmigrantes y poníamos, no sé qué, no se van a tal y cual. Que no nos podemos olvidar que nosotros lo hemos sido y hemos aportado al país de destino una economía que gracias a los españoles y a mucha más gente, ¿no? En definitiva, los inmigrantes han sido adelante de los países. En Hispanoamérica, en Alemania y en Francia, que es donde más íbamos. Además, en relación a este aspecto, Jesús, yo veo además que confluyen varias cosas, ¿no? Incluso hemos hablado hasta de un modelo familiar que hoy en día no es, obviamente, el que hacía hace 15 años, ¿no? Hoy en día las parejas son, bueno, hay diferentes formas, hay estructuraciones abiertas a otras, bueno, pues otras corrientes, obviamente. Y además, una cosa, si vemos que dentro de la pirámide poblacional, regiones como Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha son de las que mayor alta en este envejecimiento, ¿qué podemos aportar desde nosotros, desde la sociedad y también como político, desde el aspecto político? Hombre, yo sobre todo queriendo responder a la pregunta que ha lanzado Félix, me parece que parte de la solución pasa por la inmigración, pero sin duda, incluso vi esta última semana que se piden o que se está calculando alrededor de 5,5 millones de inmigrantes para revertir la situación que tenemos en esta pirámide que está totalmente invertida. No es ya un problema es un problema de envejecimiento, por supuesto, pero debido a que cada vez vivimos más, que son los problemas que se están dando o que se van a dar en las regiones que tú has dicho, tanto Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, donde tenemos seguramente la mayor extensión con el menor número de habitantes por kilómetro cuadrado de España. Seguramente andamos por ahí porque somos 2,5 millones apenas en una comunidad autónoma que es muy extensa y tenemos una comunidad autónoma que está muy envejecida. Los núcleos de trabajo se dan en la costa, en la Comunidad Valenciana o en Madrid, sobre todo, los que tenemos más próximos. Andalucía tiene también una salida, pero tienen problemas de paro que no tienen las otras comunidades. Por tanto, lo que decía también Tony,
si tenemos un modelo de precariedad, estamos impidiendo que las familias puedan ser... No vamos a ponernos ya en la figura de nuestros abuelos. Esas familias, olvidémonos que eso ya no se va a volver a dar. Familiar, aquel núcleo esos familiar, que tenían 4 hijos y eran pocos, pues eso olvidaros. Yo tengo 37 años y acabo de ser padre por primera vez. O sea, yo estoy siguiendo los pasos del modelo que me marca la sociedad. Y si tengo otro hijo, otra hija, pues será bastante complicado, dadas las circunstancias que se dan actualmente en la sociedad, no solo por la precariedad, sino por el modelo de empleo que tenemos en la familia. Actualmente trabaja mi mujer, yo soy representante político, aunque ahora mismo estoy en el paro, pero el objetivo es que yo también trabaje. Entonces ya el modelo no es el que se daba antes. El varón era el que aportaba el dinero y el que trabajaba, sino que es el hombre y la mujer quien comparte tanto las labores del hogar como la conciliación laboral. Entonces el modelo que nos lleva es sobre todo, y yo creo que ahí Félix ha puesto el punto exacto en la posible solución, o en la solución que es más real, o la que puede traer una pronta recuperación de este modelo de pirámide invertida que tenemos, que es sobre todo la emigración. Emigración que tú has dicho, a principios del 2000 tuvimos no un repunte, pero un pequeño crecimiento, sí. Un pequeño crecimiento, pero con la crisis esa misma emigración ha vuelto a su tierra de origen. Entonces, pues hay que valorar la situación de crisis que estamos teniendo, que no hemos superado, porque en macroeconomía, los datos son los que son, pero aquí estamos hablando de familias, y la familia es microeconomía, y son ellos los que dicen, es que no se puede porque no se puede, pero creo que desde la sociedad pues tenemos que primero tener o trabajar, luchar para tener un sistema que acabe con la precariedad que tenemos, simplemente para afianzar la población, porque de Puerto Llano estamos viendo cómo además está decreciendo estamos perdiendo población. Eso es precariedad, eso es tener que buscarse las habichuelas en otras regiones que son más ricas, como va a ser Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, como he dicho antes, y al final pues lo que se están quedando son nuestros mayores, nuestros jubilados. También el aumentar la edad de jubilación es un problema, porque lo que ha dicho Félix, que lleva razón, con 20, 21 años antes se trabajaba, incluso antes. ¿Cuánta gente no entraba en Resol? 16, claro, 14. cuando no entraban en gente en Resol con 16 años que han estado toda la vida. O sea, quiero decir que el trabajo, y ahora actualmente hay gente que termina su carrera y se tira años y años y años que no tiene un puesto de trabajo. Entonces eso afecta a la familia. Tú no puedes crear una familia teniendo esa inestabilidad. Claro, antes decía Tony, ¿no? La expectativa que se genera, porque antes, pues estudiabas o tenías un trabajo y a partir de ahí te lanzabas, como bien decía Félix, ¿no? De casarte, tener hijos, establecer una familia y a partir de ahí empezar a funcionar una vida. Pero sí que es verdad hasta qué punto está tan relacionado, incluso podemos estar por el caso de Puerto Llano, obviamente, porque estamos hablando de Castilla-La Mancha, pero en Puerto Llano al final, si no generas empleo, si no generas expectativas, lo único que te va a quedar es una ciudad, residencial, una ciudad residencial donde se van a quedar, pues obviamente las personas que han trabajado, que han mantenido aquí su vida, que se van a retirar. Pero el sistema de la formación, también hay que pensar que ha cambiado, el sistema de la formación laboral. Antes, un chaval pues se podía ir de aprendiz a un taller y aprendía un oficio y estaba ya trabajando. Si iba de botones a un banco, ya estaba también trabajando. Quiero decir, ahora, aparte tú generabas riqueza, pero ahora tienes que pagarte la formación, que no es barata, y luego después de eso te tienes que meter en contratos en prácticas, que como ya digo, precariedad muchas veces, y cosas muy, muy malas para el desarrollo económico de las personas, y por lo tanto así uno no se puede lanzar a la familia. Es que ya ha cambiado la mentalidad, ha cambiado el modelo. Esto me sigue pareciendo también a mí un buen factor a evaluar para ver que no ha acabado la crisis. Como también, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de que se decía de que se han vendido más viviendas y que parece ser que por eso ya había acabado la crisis. Pues esto me parece un mejor factor. O sea, me parece un mejor factor que no nazcan más españoles que vender más viviendas. Y aparte que es una cosa visible y es menos materialista. Sí, además parece que nos tomamos más en serio otras cosas que realmente nuestro propio futuro generacional en ese aspecto. En efecto. Y luego, desde luego, el tema de la inmigración sí es importante. O sea, los inmigrantes legalizados pueden hacer por un país mucho. Y además para conservar el estado social del bienestar, que es totalmente necesario a día de hoy. Porque luego te viene una crisis y, ya hemos visto la hecatombe que se viene encima. Y ha sido ejemplo, pero a lo largo de la historia en Francia, en Alemania, recordemos la Segunda Guerra Mundial, que Reino Unido, si no fuese por los jamaicanos,
nos hubiese reconstruido Londres, o sea que nada. Claro, pero ahí interfieren las dos cosas, ¿no? Digamos, la mano de obra que bien decías tú, pero ahí hay además una cosa, porque estos inmigrantes no solo generan riqueza en los países de destino, sino también generan riqueza en sus propios países porque destinan dinero y envían dinero hacia allá, con lo cual hay un feedback de crecimiento económico para las dos partes. Claro, es que cuando hablamos de inmigrantes, metemos a todo el mundo en el saco. Cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de, como dice la gente, para que no entienda, con papeles. ¿Correcto? Esos 300 y pico mil que hay en España, sé que me va a criticar mucha gente, pero me da igual, porque esos son números que hay ahí. ¿Es que genera un gasto? No, señor, eso no es verdad. Hablamos de gente que está legalizada. Esa gente tiene muchísimo menos gasto sanitario, por ejemplo, que los propios españoles. Generan un ingreso, lógicamente. ¿Por qué? Porque son gente joven. Esa gente joven no necesita una atención sanitaria como una persona mayor, que es que la media en España estamos en 44 años. El inmigrante normalmente no tiene esa edad, tiene menos. Sí. Y suele ser fuerte. Fuerte en el sentido que ha pasado muchas calamidades y viene aquí a trabajar. Que está acostumbrado a no tener una sanidad continuamente, que te da la cabeza y vayas al médico a urgencias. Claro, dice, no, es que en urgencia tal. No, es que la estadística te dice que en urgencia no van ni el 10%. O sea, el otro 90% somos los españoles, que ya tenemos cierta edad y que necesitamos más atención médica. ¿Vale? Pero además yo quiero puntualizar una cosa, y esto es Jesús, que sí que más la política. Hay una trascendencia clásica en el voto. Es de la gente mayor. Tú, corrígeme. Sí, no, creo que lo que más vota y lo que más afinidad tienen a partidos políticos son la gente mayor. O sea, hay una trascendencia ya a nivel de España, ¿no? Económica, social, cultural, como es natural, pero la política también. Sí, la política también. Dentro de unos años, porque además la gente, tú sabes que la gente joven, pues pasea bastante de la política porque no ve, o sea, no le ve esto, ¿no? Pero la gente mayor sí. Entonces sería cuestión de estudio de que, bueno, ¿a quién vota la gente mayor? Es un reflejo de esa juventud, de esa generación. No sé si será así. Pero sí creo que ahí Félix lleva razón. Es cierto que incluso las personas que estamos en partidos políticos, que seguimos los procesos electorales, incluso en pie de mesa, cuando son los procesos como interventores apoderados, vemos como en la primera hora o por la mañana es un voto de gente mayor, gente responsable que ejerce su derecho al voto porque estuvieron mucho tiempo sin poder votar, y es verdad que a los mayores, y es verdad que los mayores, pues ese derecho que tienen, lo tienen muy arraigado y lo ven y lo ejercen con orgullo, y es verdad lo que has dicho, o sea, cambiarle el voto a una persona mayor es complicadísimo, es complicadísimo. No es imposible, pero no es imposible. Digo, pero para la trascendencia que puede tener los partidos políticos. No, será cuestión de análisis, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, yo ahí, y queriendo también entrar en el debate, en lo que dice Félix, no estaría tampoco de acuerdo al 100% en el tema de la inmigración. Toda la inmigración aporta, toda. Ahora, si tenemos un modelo de caja B, vamos a llamarlo así, un modelo en el que no solo la precariedad, sino que es que no se declara a los trabajadores o se les paga en B, pues esa corrupción también empobrece, por supuesto, a un país. Entonces, no podemos echar la culpa a la inmigración, que es ilegal, cuando en realidad pues estamos cobrando 5 euros por hora de trabajo, o te tienen contratado a tiempo parcial, pero estás echando... O sea, la inmigración no es el problema parte es el modelo que tenemos. Pero no podemos olvidar que siempre hay inmigración legal, ilegal... Claro, siempre hay empresarios que son unos buitres. O sea, empresarios, que yo lo sé, que se quejan, la inmigración, no te quedan. Bueno, pues en el campo tienen un montón de gente que son inmigrantes, que no tienen dado de alta. Temporeros que comienzan ahora. Claro, son temporeros y saben, de sobra saben que están de forma alegal, yo no digo ilegal, en España, pero los contratan. Bueno, pero igual tenemos que hacer como han ocurrido en otros casos. Recuerdo hace escasamente unas semanas en Pedro Muñoz, que el propio ayuntamiento, a través de otro empresario, denunció la situación de los temporeros. Y es lo que dices tú, hay que empezar a romper ya ese tipo de modelo y esas cosas, empezar a sacarlas a la luz, porque al final tenemos que tener un pensamiento más generalista, que es un beneficio para todos. Antes, Tony, tú lo decías, ¿no? En el modelo económico, si no se genera, vamos perdidos, más que es claro y evidente. De hecho, hemos llegado a esta situación por eso. Por una cuestión de mentalidad, yo creo. Porque hemos ido también pasando que se hagan ciertas reformas y ciertas... o sea, que la legislación cambie para permitirlo.
Y claro, yo también, ahora que tengo aquí un representante político enfrente, a lo mejor habría que hacerse autocrítica de por qué los jóvenes no van a votar. A lo mejor que son desinteresados y pasan. Pero claro, si vemos que los jóvenes ven que luego la práctica no se pueden incorporar al mercado laboral, por ejemplo, es un desencanto, o, claro, por ejemplo, que sus mayores no se pueden jubilar y están mal, quiero decir, a lo mejor por eso no se animan a votar, porque no ven soluciones en la política. A lo mejor hay que hacer una autocrítica, una autoevaluación para corregirlo y hacer un llamamiento a los jóvenes. Hombre, yo creo que cuando ya las instituciones europeas dan varios toques de aviso, ¿no?, de que el viejo continente, por así decirlo, que es verdad que era una población muy envejecida, ¿no?, países como Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, estos países tenían grandes problemas poblacionales y se están recuperando en base también mucho a la inmigración. Totalmente. Bueno, eso lo tienes que ver las elecciones de ahora mismo, del Totalmente, mundial, sí, ¿no?, sí. como son ahora mismo. Y España, que era un modelo a seguir, de repente ha tenido no solo un frenazo, sino que ha dado la vuelta entera a esa pirámide que decíamos poblacional, que ahora no solo hay que minimizarla, hay que revertirla, y eso va a ser complicadísimo. No sé hasta qué punto el efecto llamada que hacíamos antes, del que hablábamos cuando vino la inmigración, ese efecto llamada quizás se pueda extrapolar a las ciudades, a Puerto Llano, que haga un efecto llamada, que se vuelque entre la población, como estábamos antes bien diciendo. Claro, pero ahí necesitamos un compromiso que vaya de la mano de políticos, empresarios y la propia sociedad, obviamente, si no, no podemos hacer. Y más ahora, en otro factor, que la sociedad es mucho más individualista que la que teníamos en aquella época, en la tuya, en la nuestra, en ese aspecto. Sí, pero además, no solo para revertir la situación a nivel general, sino a las ciudades, tienes que tener una oferta atractiva, porque si en Puerto Llano no tienes algo que atraiga a la gente se va a ir a las capitales. ¿Dónde tenemos los mayores puntos de inmigración? Pues en la capital, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en sitios donde son ciudades más grandes, más cosmopolitas, donde tienes más variedad y más posibilidades de encontrar trabajo, de lo que sea. Pero claro, al final municipios y sobre todo una región como Castilla-La Mancha, nuestra región, Puerto Llano es una ciudad industrial con su crisis, que también la está pasando y muy, muy grande, pero ya municipios más pequeños, eso ya olvídate, eso ya sí que se va a quedar pueblos fantasmas que se van a ir, o zonas como esto que hemos conocido en Guadalajara, en Fraguas, que se ha repoblado una de las zonas que están más despobladas de toda España, no ya de Castilla-La Mancha, sino de toda España. Pues zonas como Teruel, provincias también como Jaén, son lugares donde están abocados a envejecimiento y abandono de la gente joven. Eso ya supone el que se pierda esa zona, porque es muy complicado que la gente vuelva, a no ser que tengas arraigo y tengas familia, pero si tus familiares ya pues, la vida sigue su ciclo, y si van falleciendo, pues ya la gente pues se entiende de su lugar de origen y se queda en los lugares donde ha construido o donde ha intentado hacer una familia. Estamos teniendo un problema que en España no se daba desde la Guerra Civil. Y fue por otra situación. En la Guerra Civil, pues claro, hubo una enorme baja de gente joven, envejeció la población, pero pues debido precisamente a un conflicto bélico. Entonces, hemos tenido un crecimiento desde entonces hasta los años 80, finales de los 70, porque ya cuando yo nací en el año 80, ya se hablaba de se ha estancado, se ha parado, ya empezábamos con 2 hijos, ya no era... Pero sí, lo normal era ya tener un par de hijos, no más. Entonces, bueno, pues desde entonces ha ido cuesta abajo, y eso es un problema no solo actual, sobre todo lo que decíamos, esto es a futuro, porque si ahora tenemos problemas con las pensiones, dentro de 30, 40 años ya sí que vamos a tener, mucho más grave, que va a ser un problema. Que ya no solo que la población envejezca, sino que envejece peor, no hay tanto dinero para mantener esa carga fiscal de las pensiones, y estamos encontrándonos ante un círculo que no sabemos muy bien cómo poder cerrar en este aspecto. Pero bueno, vamos a ver. Y la esperanza de vida aumenta. Y la esperanza de vida aumenta, sí. Pero además la esperanza de vida aumenta, pero con peor salud. Sí, es decir, es uno de los factores. Es decir, que claro, dice, tiene ahora 90 años, 90 y tantos años, que hay mucha gente que vive, ¿no? Pero en la salud está de aquella manera. O sea, hay un gasto. Esa es la realidad, ¿eh? No, aquí no queremos que se muera nadie. Pero esa es la realidad. Hay un gasto mayor también de sanidad, ¿no? Todo eso lo tiene que cubrir alguien. Eso alguien tiene que cotizar, alguien tiene que... Claro, pero la perspectiva, yo personalmente os digo que la veo mal. Y efectivamente es lo que tú dices, tiene que haber una oferta. Aquí no va a venir nadie sin una oferta de trabajo. Pues con esas palabras que estás lanzando, Félix, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos otra vez. Tenemos más temas pendientes y además temas polémicos, por así decirlo.
Puertollano en la Onda, con Asier Amo. Una y 10 del mediodía, estamos en Puertollano en la Onda, en la sintonía de Onda Cero y también en las pantallas de Más Televisión y de nuestro canal en streaming, ya saben, en imastv.es. Estamos en la tertulia ciudadana y hablamos con Toni Marquina, con Félix Calle y por supuesto con Jesús Manchón. Hemos introducido un primer tema sobre que España envejece, y envejece además en una situación que nos deja, con unas cifras un poco alarmantes, muy alarmantes. Pero la sociedad en estos momentos también mira con cierta alarma a otro suceso que ocurrió hace ya 2 años, a que se acerca más San Fermín precisamente, como fue el caso de La Manada, ¿no? Digamos, ese juicio mediático y con todo lo que ha conllevado. No tenemos que decir si son culpables o no son culpables, nosotros aquí no somos ni juez ni parte. Lo que sí que tenemos que decir es que ahora mismo, los integrantes de esa manada se encuentran en la calle, en una situación que ha generado un gran rechazo mayoritario por parte de la sociedad. Se habla además de que incluso han salido bajo fianza con 6.000 euros, otros que uno ha intentado además adquirir un pasaporte cuando tiene prohibido salir del país. Las actitudes que están manteniendo, que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, esas actitudes desafiantes tampoco están gustando mucho a la sociedad. Yo no sé cómo romper aquí, en este caso, el hielo en este aspecto, Toni. No sé cómo. Primero, no quiero. ¿Cómo ves el caso de La Manada? Obviamente, creo que la concienciación es previa, sobre todo con lo que ha pasado, aunque también tenemos que ir con pies de plomo, porque hoy en día no sabemos tampoco cómo actuar. Eso sí, desde luego con las víctimas, eso siempre. Eso primero ya de cajón. Es un caso complicado porque se ha hecho muy mediático. Un caso, y yo personalmente, desde luego, porque hay que separar, claro, yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico como abogado, y personalmente, rechazo actuaciones de este calado y desde luego, son deleznables. Ahora, el tema de la fianza y el tema, de la libertad provisional desde el punto de vista jurídico, lo que hay que tener en consideración en cuanto a ley de enjuiciamiento criminal, artículo 529 y siguientes, que se tiene que seguir unas pautas para concederlas. O sea, todo magistrado, todo juez tiene que seguir unos criterios, o basarse en unos criterios que son los del arraigo que pueda tener el sujeto para otorgarla, para otorgarse o no, el arraigo que tenga a la zona, si es nacional del país, si tiene aquí su familia, si no. Luego que pueda haber un riesgo de fuga o no. Y luego, igualmente, la fiabilidad que pueda presentar el mismo sujeto al que se le otorgue o al que no se le otorgue. También hay que tener en cuenta que la libertad provisional se puede dar con fianza o sin fianza. O sea, aquí se ha dado con fianza. Esa también es otra. La cantidad, como ya digo, va relacionada a asegurar que no eluda ni el proceso ni eluda, por ejemplo, el cumplimiento de la condena. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, estos 6.000 euros, que nos pueden parecer mucho, nos puede parecer poco, se han dado en base a este arraigo, a este eludir la condena o no, y a esta fiabilidad que puede presentar el sujeto, según se haya tenido en cuenta por la Audiencia Provincial de Navarra. Pero todo ello fundamentado, la audiencia tiene que haberlo fundamentado, que se fundamente en una pieza separada, no es parte del procedimiento principal. ¿Qué quiero decir? Que la audiencia tiene que haber estudiado el caso, tiene que haber estudiado a estos sujetos y les ha otorgado esta libertad bajo esta fianza de estos 6.000 euros. Podemos estar de acuerdo o no, ya lo digo, pero claro, en este sistema en el que estamos metidos, el Estado de Derecho, se ha de respetar en principio. Luego se puede recurrir, se puede no recurrir, personalmente estar de acuerdo o no, que ya lo digo, se puede diferir la situación o no, o parecernos más o menos justa, idílica, en el sentido más filosófico de la palabra. Pero, claro, en el Estado de Derecho, en principio hay que respetar estas decisiones judiciales. Ya digo que se puede estar no de acuerdo, y se tiene que haber fundamentado, ya habría que ver en base a qué se ha hecho. Y claro, ya no una vez se ha otorgado esa libertad, tampoco se puede asegurar lo que puede hacer una persona, sacar pasaporte, no sacar pasaporte. Interno. Efectivamente, pero ya digo, tiene que estar fundamentado. Y por el Estado de Derecho hay que respetarlo. Ya digo, estemos más o menos de acuerdo con lo que se haya producido de la ley en cuanto a libertad. Y también hay que tener en cuenta que esta libertad provisional es una medida cautelar. Es decir, no es pena. O
O sea, no pensemos que esos 6.000 euros es responsabilidad civil, es una multa, no es pena, es una medida cautelar para asegurar que el sujeto pues no se va a marchar, no va a responder ante la justicia. Eso va por otra parte. Pero por otra parte que veremos a ver lo que viene después en este aspecto. Lo que sí que es verdad que al final, pues bueno, que la manada esté en libertad. Incluso hay un hashtag que está saliendo bien estos días que tiene una gran proyección a nivel interno aquí en España. Bueno, eso ya te pone sobre aviso, ¿no? De lo que está sucediendo y cómo lo está recibiendo la sociedad española, que podemos analizarlo si es mejor o peor, pero sí que es verdad que también la sociedad tiene que opinar y obviamente también, bueno, pues este tipo de actitudes no vienen bien. Recordemos además otra situación que ya ocurrió en Navarra durante San Fermín con la muerte de aquella enfermera a manos de un médico que hoy en día está en la calle y encima está ejerciendo. Vemos también que son dos aspectos y que ocurren en San Fermín para más gente en ese aspecto. Bueno, yo fundamento jurídico no tengo, lógicamente, pues no soy abogado, pero eso Tony nos ha iluminado en ese aspecto y también nos ha puesto un poco en detalle, que hay que saber las cosas. Claro, lo más probable es que mi opinión como ciudadano, como tú decías, que todo el mundo podemos opinar, seguramente diría alguna cosa, tontería, con toda seguridad. Pero yo creo que deberían tener 2 condenas, Tony. La primera, por lo que han hecho, y la segunda, por imbéciles. La primera, mucho más gorda, pero la segunda por imbéciles, seguro. Vamos, más que seguro, porque hay que ser imbécil. Entonces, jurídicamente, mira, hombre, pues eso no puede ser. Bueno, pero eso es lo que opina la calle. ¿Que ha habido alarma social? Está más claro, está clarísimo, ¿no? Que lo que tú dices, más mediático, todo lo que tú quieras. Que estoy de acuerdo. Pero en la calle está ahí. Algo no se habrá hecho bien o algo no ha entendido la gente. Pero que ha provocado una alarma social está claro, ¿no? Bueno, a lo mejor me he pasado con lo de las 2 condenas. Le vamos a poner 3. Félix, ponemos 3 condenas, pero es sumamente difícil, ¿verdad, Jesús? Sobre todo en este aspecto, porque, a ver, vamos a ver. Una cuestión es irrevocable, como tú bien decías. Esto es un proceso judicial que, bueno, lleva su camino. Y otro proceso es el social, que es el más dificultoso. Es que es ahí donde nosotros entramos. Es verdad que nosotros no tenemos conocimientos jurídicos para entrar o valorar si nos parece más justa, menos justa, si debería haber sido una fianza mayor, menor, o la condena, aunque creo que han recurrido a ambas partes, es la justa o debería ser. Desde luego, nuestra opinión, o la mía en este caso, mi opinión personal, es que es una condena baja, debería haber sido más alta por los hechos, que la fianza debería haber sido mucho más alta para evitar que esta gente pudiese salir a la calle, porque es un escándalo social. Sí. Al final, lo que ha conseguido en la inmensa mayoría de la población, que por desgracia no es toda, porque hay gente incluso que los defiende o que cree que lo que han hecho no tiene la gravedad de lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país pensamos, es algo atroz, es algo que no tiene cabeza ni tiene sentido en una persona normal y corriente de la calle, que diga, bueno, ¿cómo puede estar esta gente condenada con estas penas, que son ínfimas, con el daño que han causado, y además que ahora mismo estén en la calle creando lo que habéis dicho, una alarma social? No solo es un escándalo social, sino que además es un mensaje demoledor hacia las mujeres, que tienes, para que seas declarada una violación, prácticamente tienes que morir, que lo tienen que certificar en tu autopsia, que ha sido forzada, porque parece que si no te matan es que encima lo estabas consintiendo. Ese mensaje es demoledor. Y además que ahora estén estas personas en la calle, decían que sin riesgo de fuga. Bueno, ya hemos visto como uno, teniendo retirado el pasaporte y el poder salir del país, ha ido a la comisaría, a la Policía Nacional, a sacarse un pasaporte. Va ahí con toda la impunidad del mundo. Y bueno, y los vemos cuando van al juzgado en Sevilla, los aires que llevan es que es desconcertante, ya te digo, sobre todo para la sociedad española, es decir, cómo esta gente, y además cómo esta gente puede estar en la calle cuando hay multitud de casos similares, porque no es que solo haya una violación o un grupo que haya violado en nuestro país. Hay situaciones en las que hay personas en las mismas condiciones que ellos y no se les permite la salida. ¿Por qué en este caso, que además siendo tan mediático como ha sido, sí se les ha permitido? Eso es lo que tenemos que pensar. Y sobre todo, el efecto, has dicho tú que hay que ser imbécil, y te doy toda la razón, Félix, pero es que imbéciles hay en todos sitios, porque es que estamos viendo cómo se están reproduciendo casos. Claro, tuvimos en Albacete
hace no mucho tiempo contra una estudiante, como en un grupo de WhatsApp, estaban hablando, vamos a hacer una manada. Y en Canarias hemos tenido un caso que se llama la nueva manada. O sea, estamos creando una sociedad de auténticos depredadores sexuales que en alguna ocasión, en otro debate que tuvimos aquí con Julián, que también salió el tema de la manada, yo creo que viene... que se potencia por el fácil acceso que hay a la pornografía actualmente. O sea, es algo inconcebible. No ya por consumo por adultos, que bueno, que cada uno luego en su vida que haga mientras respete, mientras no genere o explote sexualmente a otra persona, pero el fácil acceso que tienen los niños. Entonces, estamos creando una sociedad en la que parece que el todo vale y hemos pasado de no tener educación sexual, donde la sexualidad era tabú en nuestro país, a tener un amplio a tener conocimiento, acceso. Que no educación. Educación ninguna. La educación seguimos con el mismo problema que hemos tenido siempre en este país y hasta que no haya una ley o se toque desde las escuelas la educación sexual vamos a tener ese problema siempre. Pero hay una facilidad de acceso actualmente que está creando auténticos monstruos y depredadores sexuales. Lo que, como digo, y lo tengo que dejar claro, es un mensaje pésimo y demoledor hacia las mujeres en nuestro país. Es un mensaje pésimo hacia las mujeres, obviamente, pero también, Tony, hay otro mensaje que se lanza un poquito hacia la propia justicia, ¿no? Que la deja en un lugar un poco, digamos, contra las cuerdas y mal, ¿no? A borde del caos. Y además, otra cosa que decíamos con Félix y con Jesús, esto tiene ahora mismo ya eco, o sea, hay imitadores, estamos viendo que hay imitadores, con lo cual has lanzado un mensaje de que puedes hacer lo que tú quieras, que no es delito, y luego ya lo de las redes sociales, encima es que nos llegan vídeos, ¿no? A todos llegan vídeos de que como no es delito, se reproducen vídeos de un acoso, un abuso, y lo vemos bien, te ha llegado un vídeo cuando tendríamos que morirnos de asco de recibir ya solo eso. Sí, pero es una cuestión, ya digo, que es de educación, como bien se señalaba, es de capacidad, digamos, intelectual ya de cada uno y de responsabilidad de cada uno, pero sí es cierto que creo que habría que educar nuevamente, habría que educar en valores, con un civismo quizás y con empatía. Y luego, en cuanto a la justicia, estoy de acuerdo en que se podría, por ejemplo, haber calificado los hechos de un primer momento de otra forma. O sea, por ejemplo, se ha dicho que era abuso, pero bien podría haber sido, a tenor de los hechos que se relatan, un 180.1 y punto 1, apartados 1 y 2 del Código Penal, que sería pues con agravante, o sea, una agresión sexual con agravante, o sea, a tenor de los hechos que se relatan. Eso ya depende, claro, de los abogados, de los escritos de calificación de los hechos desde un primer momento y desde otro. Bueno, y luego ya de lo que decía el tribunal. Los abogados de la manada son, bueno, dos ejemplos, madre mía. Y al final, pues son los tribunales que con su independencia e imparcialidad quienes deciden. Pero vamos, para mí, pues se podrían haber calificado perfectamente esos hechos, como ya digo, como una agresión sexual y agravada. No es solo así el hecho en sí de que ahora mismo estén en la calle, sino el trato que se le ha dado a la víctima desde que pasó esto. O sea, es que le han puesto detectives para ver si precisamente el mismo que ha querido sacarse el pasaporte, el Guardia Civil. Le han hecho acoso, han publicado sus datos en internet. O sea, es decir, es que es acoso y derribo. Esa persona va a vivir marcada ya toda su vida con lo que le ocurrió hace 2 años en San Fermines. Y además, aún así, se le sigue machacando. Y aún así, se sabe que sus agresores están en la calle, que están en libertad. Que es verdad que no pueden ir creo que son a más de 500 kilómetros, a menos de 500 kilómetros de Madrid. Pero bueno, esto también impide que esta mujer pueda bajar a Sevilla, o sea, o moverse por cualquier sitio. O sea, es que es decir, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? ¿Qué mensaje estamos dando? Desde luego, yo ya te digo, sin tener conocimientos jurídicos no puedo entrar a valorar, pero como un ciudadano de a pie, yo pienso que la justicia no nos ampara, que nos deja al libre criterio. Hay una realidad, y es que la justicia desde hace muchísimos años está en entredicho. Solamente porque no conocemos los fundamentos jurídicos, pero está en entredicho. ¿Vale? Porque hay cosas que la gente en la ciudadanía no entiende. Y me voy a permitir una frase que decía mi padre hace muchos años, que decía, a ver, ¿quién quiere justicia que me voy a arar? Creo que es una buena frase. Tal como están sucediendo las cosas, ¿quién quiere justicia que me voy a arar? ¿Quién legisla? Claro, sí. Queremos saber quién legisla. ¿En concepto de qué? ¿En base a qué? Si vive la realidad o no la vive, si protege a uno o protege a otros. Bueno, tú te has referido a una serie de artículos. ¿Legisla alguien
magistrados o son políticos legisla que legislan una todas comisión, estas cosas? vamos a ver, en la práctica técnicamente quien legisla es una comisión jurídica que depende Profesionales, quiero decir, del no son Congreso, son políticos. profesionales, son funcionarios. No son políticos, son funcionarios. Pero a cargo del funcionario, o sea, al final es el gobierno quien manda. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. Sí, pero en ese aspecto, y no sé, me estoy metiendo en un jardín, que al final la justicia, siendo como decías Jesús antes, siendo más un caso tan mediático, que tendría que haber medido con más pies de plomo la decisión que iba a tomar. Porque sabe perfectamente que lo que iba a hacer era generar un debate en España que es muy difícil de cerrar, que la víctima encima ahora es casi la responsable de todo esto, y sobre todo pues que el Prenda y compañía pues ahora son héroes, y que no se hablaba incluso que iban a hacer una entrevista en los medios de comunicación, que eso es otro debate también que tendremos que ver los medios de comunicación y hacernos un poco de autocrítica y reflexión, porque muchas veces pensamos que que todo vale, y eso no puede ser. Eso obviamente no puede ser. Y encima le pagarían, ¿no? Hombre, por supuesto. Me imagino. Esto ya escucha, y que no nos extrañará mucho que luego le aparecieran estos programas que están viendo ahora mismo, ¿no? No recuerdo, supervivientes y este tipo de cosas seguro que alguno terminará en ellos, y de aquí serán hasta famosos, porque este país, lamentablemente, en algunos aspectos, si tú lo decías, es así. Provocan envidia a mucha gente. El papelón que tenéis en los abogados y magistrados es... A lo mejor es que necesitamos una reforma del Código Penal, pero urgente, porque es que la valoración que hay entre abuso y agresión es al libre albedrío de cómo lo interprete el juez de turno. Pero eso siempre va a pasar. O sea, no es tanto modificar el Código Penal como valorar los hechos. O sea, aplicarlos. Porque al final podemos cambiar el Código Penal 40.000 veces, pero si al final no se aplican, o sea, si no se subsume esos hechos en un tipo delictivo, al final no vale para nada cambiarlo, ni agravar penas, ni nada. Primero es intentar evitar esos delitos, desde luego que no pasen, punto 1, y luego punto 2, que se valoren esos hechos como han de ser valorados, y luego subsumirse en el tipo delictivo correspondiente. Pero si cambiamos el Código Penal, incluso metamos nuevos tipos delictivos, lo que sea, aumentemos la pena, si luego no se aplica, no vale para nada. Bueno, y en tu caso, tú además te has mojado, y te lo agradezco además, que con la ley en la mano has tenido una interpretación diferente a la que han tenido tus compañeros magistrados en Navarra. Entonces vemos que incluso hasta la propia ley tiene diferentes versiones. Claro, cambiar el código, porque muchas veces estamos viendo que la sociedad está avanzando a una velocidad que las leyes no avanzan, obviamente. En efecto, pero ya digo, es calificar los hechos. Ellos lo han calificado así. Ya digo, el Estado de Derecho está para eso, para respetar las decisiones de los jueces y de los tribunales. Luego se puede recurrir, no se puede recurrir. Los abogados de cada parte presentan sus escritos de calificación de los hechos, en fin, la querella, tal. Yo, si hubiese sido el abogado, desde luego, de la víctima, hubiese ido por esta vía. Y así lo estimo oportuno, y creo que hubiese sido lo más adecuado al final. Retomando antes lo que decíamos, nos encontramos ahora a las puertas de la temporada estival, ya que se abre cuando hay muchas fiestas en nuestras localidades, fiestas patronales, donde ya sabemos todo lo que hay. Hemos sido todos jóvenes, todos salimos. Este tipo de mensajes que decía antes Jesús y decía Félix, y tú también has apuntado, ¿qué puede pasar en esas fiestas? ¿Puede salir una chica tranquilamente a la verbena de su pueblo, o puede ir con un grupo de amigas a la playa, como vimos en San Juan, que también hubo un caso de violación masivo, ¿no? de varias personas, varios chicos a 2 chicas? La mujer se puede sentir segura ahora mismo, y con estos tipos de mensajes que estamos dándoles ¿sabes? Cuando tienen a la manada en la calle. Debería de sentirse segura. Ahora, siempre hay que tener precaución, por desgracia. O sea, quiero decir, no todo el monte es orégano, por desgracia, y vuelvo a reincidir en ello, pues se generan delitos y hay delincuencia, y nunca se va a poder eliminar totalmente la delincuencia. En una sociedad normal debería sentirse segura, sí, pero el mensaje que lanzan es que no. Y los padres no pueden estar tranquilos cuando sus hijas salgan a la calle, cuando salgan por las noches, cuando, no sé, que tengas que volver a tu casa, que tendrás que volver a acompañar, tendrán que ir a buscarte, o sea... Claro. Es una incertidumbre, porque lo que te digo es que la educación que estamos generando o que estamos dando, de educación en nuestra sociedad actualmente es eso, y esto va a aumentar, o sea, que es el inicio. Dentro de 10, 20, 30 años lo que vamos a tener es niños que con una edad muy temprana, incluso menos de 10 años, estaban consumiendo una serie de información que no puede generar nada bueno, y cuando sean adultos
pues van a ser auténticos depredadores sexuales, como ha habido siempre. O sea, siempre ha habido violadores, ha habido personas que... O sea, eso no es algo que sea nuevo en la sociedad, pero el mensaje que estamos lanzando y el grado de o la lesividad dentro de las leyes o de las sentencias o de las penas, pues está generando eso. Es decir, bueno, pues Hombre, sale muy barato. Claro, es que da con más frecuencia. Sale muy barato. Se da con más frecuencia. Ese es el mensaje. Jesús, vamos a ver, yo cuando era pequeño, digo de edad, vamos, no se me ocurría a mí, no digo ya pegarle a una niña, porque me caía la del pulpo. Con el niño te puedes pelear, pero que tú le pegas a una niña, le hagas algo a una niña, se te caía el pelo. Porque los vecinos a la niña no le pegan, a la niña no le hagan. Bueno, dentro de eso es una educación, a ver si me entiende. Ahora, es un problema de casa. Lo mismo el padre piensa lo mismo. Y como le inculca eso al niño, y además con lo que lee, con lo que mira y tal, pues ya tienes ahí el campo de cultivo. Pero yo no sé la educación que recibirán estos, si son padres, la educación que recibirán sus hijos, vamos, la de la manada. Te puedes imaginar. Bueno, hay un caso además que luego ahora vamos a abordar porque vamos a hacer una pequeña pausa, disculpadme, vamos a dar unos consejos publicitarios y regresamos en unos minutos y vamos a continuar con este tema y tenemos otro guardado en cartera que también va a estar interesante. Puerto Llano en la Onda, con Asier Amo. La 1:35, Puerto Llano en la Onda con Asier Amo y en este caso también con Toni Marquina, Félix Cay y Jesús Manchón. Estamos hablando pues de esa salida polémica, porque al final ha generado un gran debate social en España, aunque Toni Marquina nos ha estado poniendo antecedentes de cómo se tiene que ser la ley, que es así, obviamente lo tenemos que respetar. Bueno, siempre hay unas horquillas, Diego, con la ley, pero claro, en un Estado democrático de derecho lo que cabe vía jurídica es recurrir y ya digo, nos puede personalmente parecer o estar más o menos en desacuerdo, pero claro, siempre hay que seguir esas pautas que se han dictaminado. Sobre todo, tenemos un tema sobre la mesa que es la educación en valores, educación desde la propia casa, desde los colegios, de las instituciones, porque sí que es verdad que lo que estamos pensando es que creamos... no te voy a decir monstruos, bueno, monstruos pueden llegar a ser el día de mañana, ¿no? Porque al final alguien que tenga ese tipo de depravaciones de poder someter a una mujer, humillarla, violarla, agredirla, eso ya se escapa de lo que es la normalidad humana que debería ser ahora mismo. Habría que partir de la educación, yo creo que de la familia, es el primer punto para la educación y a partir de ahí, pues instituciones, pero en primer lugar educación, en civismo y empatía, desde luego, por el prójimo. Claro, pero antes, Jesús ha puesto antes una clave, que esta gente son hijos, los de la manada son hijos, el día de mañana sean padres, sabemos que además uno va a ser padre que en un vis a vis que ya valga también, es que este caso tiene demasiadas aristas, ¿no? que deje embarazada a su pareja en un vis a vis en la cárcel. Bueno, puede ser, van a ser padres también, entonces como venimos desde una generación de maltratadores que se va a postergar en el tiempo, ¿cómo va esto? Hombre, lo está diciendo Toni, esto tiene que venir principalmente de la casa, del hogar familiar, porque sí es cierto que en los colegios los niños van a aprender, pero la educación tiene que venir de casa, porque no podemos tampoco pedir a los profesionales de la enseñanza que hagan milagros. No pueden ellos orientar a 20, 30, al grupo de alumnos que tengan cada aula. Tiene que venir una base de la familia, del hogar. Y bueno, pues no quiero tampoco responsabilizar al entorno donde venían, pero hace poco vi un reportaje sobre la manada, el lugar donde vivían, y cómo había vecinos que estaban en contra de lo que había pasado, que apenas los conocían, pero había un entorno en un barrio donde las opiniones eran mayoritarias a favor de su inocencia y de que lo que habían hecho, bueno, pues que no entrañaba ningún problema, que no tenía la gravedad que tiene. Entonces, bueno, pues también el entorno donde te crías, donde vives, pues también tiene que afectar, y eso sobre todo viene por la educación. La educación es el pilar básico en el que podremos conseguir que estas cosas pues se erradiquen de nuestra sociedad, que es lo que al final tenemos que trabajar y tenemos que remar todos en esa dirección. Sobre todo, y yo por ya zanjar un poco el tema, mostrar mi apoyo a la víctima, absolutamente, pero en este caso y en todos, en los que han sido juzgados, en los que están pendientes de juicio, que sea la justicia quien lo evalúe, que al final es la justicia, no podemos, la justicia popular no es buena consejera, porque si nos dejamos llevar por
bueno, por las intenciones que tenemos, pues habría linchamientos, habría una sociedad que desembocaría en el caos y bueno, eso no es justicia. Pero sí tenemos que exigirle a los que son los responsables, a los jueces y los tribunales, que las penas sean acordes al daño y que las penas al final se cumplan, porque tampoco, de momento creo que han sido condenados a 9 años, Tony. Si me equivoco me corriges, y con la ley que tenemos, pues en un par de años empiezan con el 3er grado y vamos, que esto se les ha pasado y han tenido 2 años de cárcel, de prisión preventiva, o sea que al final ya han ido cumpliendo una pena y te puedes ver que de aquí a 3-4 años ya estén completamente en libertad. Entonces, bueno, pues lo que hay que exigir a la sociedad debe exigir que las penas sean acordes a los daños y que al final se cumplan de manera íntegra. Permitidme una maldad. Félix estaba antes hablando en off the record, no lo voy a contar, pero sí que es verdad que también cuando tienes una sociedad comprometida, que realmente ve una acción, una situación que es mala, obviamente, mala entre comillas, creo que está bien y es justo que alguien que contempla eso, que lo denuncie y que actúe. Quizás no, como tú bien dices, desde más la justicia por humano, eso es el último de los casos y yo no apuesto por eso, pero sí que es verdad que ponerlo en conocimiento de quién se tiene que hacer, creo que es obvio, ¿no? Y si ves que hay un maltrato, un abuso, bien sea hacia una mujer, hacia un niño, hacia lo que pueda ser, bueno, una mayor, creo que es conveniente de una sociedad justa y democrática que se denuncie. Un apunte que hacías tú antes, Asier, es tenemos o recibimos vídeos de este tipo. Bueno, ni siquiera no hay ni que buscarlos. O sea, es que nos vienen. Nos vienen. Estamos en grupos genéricos, en WhatsApp o en otras redes sociales y te llegan. Pues el primer acto que tenemos que hacer es no compartir, no seguir la cadena que rompa ahí. Eso es. Bueno, a mí me ha llegado, pues lo elimino y fuera. El segundo ya tendría que ser incluso darle un toque a la persona. Oye, esto que estás haciendo conmigo no cuentes, o sea, no me parece correcto, y si esto va a ser la deriva que se vea en este grupo, pues oye, conmigo no contéis. Pero sí es verdad que nuestro granito de arena, al menos tiene que ser el cortar ahí esa cadena, el decir, esto no puedes tú difundirlo. No son casos solo aislados en España, es que en el mundo hay un problema serio con el trato que se le está dando a la mujer. Eso además, que hablando con Tony, en ese aspecto decíamos que las redes sociales, el delito en las redes sociales, el delito actual, el digital, avanza mucho más en que la legislación pueda seguir esos trámites, ¿no? Porque mira, pues sería muy fácil denunciar, oye, este número de teléfono me ha mandado esto, y a partir de ahí buscar de dónde vienen esos vídeos. Claro. Porque siempre se actúa al revés. No, y es exponencial. La difusión que se le puede dar es que es inmediato y puede llegar a cualquier rincón del mundo. O sea, no es... Incluso en otro país, claro. Y me han llegado esos mismos vídeos que luego lo están diciendo aquí en España. Y dices, madre mía, eso es una situación, sobre todo de educación, obviamente de educación. Vamos a cambiar de tema, si les parece, queridos compañeros. Vamos a hablar de algo más liviano. Y bueno, pues parece ser que también son buenas noticias y brotes verdes por la situación en la que estamos hablando. Desde el inicio de la crisis, el 60% de los españoles han generado riquezas. Hay más ricos ahora. Yo no sé si estoy interpretando bien esta noticia, aunque sí, dicen que evidentemente los ricos aumentan un 60% en España desde el inicio de la crisis. Y sí que es verdad que en España se pueden ver dos aspectos en algunos casos, ¿no? Vemos que está generando, por una parte, la desigualdad, bastante alta la desigualdad, y se está fomentando sobre todo el mirar hacia arriba, que no hacia abajo, que también hay que tener en cuenta, que las personas que lo están pasando mal, lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Y en cambio nos fijamos en los yates, en la vida de lujo, y parece que todos apostamos por eso. Yo no sé hasta qué punto nos estamos volviendo un poco, vivimos en una sociedad paradigmática o en una ensoñación y una quimera continua. Yo creo que sí es una Escucha, esto encima, sin tener en cuenta el dinero negro que se pueda tener por ahí, claro, todo esto, ahí vamos. Claro. Bueno, el caso es que también por lo que, un informe que yo he visto de Intermon-Oxfam, por ejemplo, decía que desde 2008 había aumentado el nivel de los ricos. Yo, según el adagio popular, pues digo que río revuelto, ganancia de pescadores, porque no se puede entender de otra forma. También decía este informe que 29 de cada 100 euros iban a parar al 10% de la población española, que ahora era las que tenían las rentas más altas, y el 8 cada 10 al 10% más pobres. Y que había aumentado la brecha entre los ricos y los pobres entre el 2007 y el 2016, estos que son los años de la crisis. Entonces, si pensamos, pues decía lo que a río revuelto, ganancia de pescadores, porque si ha aumentado el número de ricos, pero también el de pobres, y a partir de la crisis tiene que ser por algo relacionado con la crisis directamente.
más lícito, menos ilícito, más legal, pero como sea, pero tiene que haber sido a tenor de eso. En relación al informe que tú bien decías, además se dice que en España hay más población menor, ¿no?, en edad de exclusión, ¿no?, que está a punto de si no recibe ayudas inmediatas, se va a quedar en un momento ya abandonado realmente en ese aspecto. Y eso ya que queramos o no, vemos una desigualdad que no beneficia al país. El umbral de la pobreza. El otro día hablábamos de que el 40% de los jóvenes están en el umbral de la pobreza. ¿Cómo van a tener familia? ¿Cómo van a tener, ¿cómo va a tener hijos? A mí, si me lo permitís, quizá me explañe un poco, pero no hablar de economía es bastante tedioso, ¿eh? Lo digo yo, que soy economista. Entonces, voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Lógicamente, yo como no soy de derecho, pues si no me lo explica muy clarito, Tony, pues no lo voy a entender. El proceso de las crisis prácticamente es casi igual. Son ciclos que siempre van de la misma manera, ¿vale? Si lo miramos en un mapa tipo estadístico, pues veamos que es una flechita que va subiendo poquito a poco, ¿no? Va generando, y llega un momento en que la cota se para. Es el periodo que llamamos de vacilación. ¿Qué periodo es ese? Pues que el que más dinero tiene, o sea, el rico, el poderoso económico, se plantea qué es lo que vamos a hacer, porque lo que viene no nos va a gustar. Gana mucho más dinero con la crisis, porque ya hay una estrategia comercial, el que más dinero tiene, el que más dinero gana, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí, y bueno, pues en una sociedad capitalista, en una empresa, es normal que hagan eso. Pero después de esa cota viene el derrumbe. Y en el derrumbe, que lo sufren en la clase media, media alta y más la pobre, aparecen los especuladores. Es lo que se llama la economía del lado oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen estos especuladores? Pues porque están en una situación idónea, no porque hayan planificado antes nada, sino que se aprovechan de esa situación. Y ahora aparecen los multirricos. Esos horteras que hablabas de el yate, el año pasado en China aumentó la venta del Ferrari un 50%. Y además tienen que enseñarlo, si no externos, que claro, se luzcan, ¿no? Claro, no vas a ser multimillonario, no vas a ser multirrico y no lo vas a enseñar, ¿no? Entonces se aprovechan de esa circunstancia. A costa de... Yo no digo que el que esté en la cota, el que se lo planifica, se aproveche también de... Pero bueno, ya tiene formalizado ahí algo, ¿no? A mí lo que no me gusta es el especulador. En España han aparecido 19 nuevos multirricos. 19, ¿eh? Multirricos, no hablo de gente millonaria, no, multirricos. ¿Que sabéis qué sectores son los que tocan? Pues alimentación, agroalimentación, inmobiliaria. Hablamos el otro día del tema de la inmobiliaria, que esto ha pasado a la crisis porque se vende más. Especulan con algo que ha sufrido la crisis de manera tremenda, que es el tema inmobiliario. Han aparecido 19 multirricos. Tenemos que plantearnos cómo lo han hecho, ¿no? En el camino han dejado muchísima gente. A mucha. Es que ese es el asunto, que los ricos además cuando pierden no se pierde tanto dinero como puede perder la clase media. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los nuevos ricos, estos que estamos hablando. Que ese gráfico es casi siempre igual. La diferencia es que según qué crisis, el descenso, la caída, el hundimiento será más o menos profundo. Cuanto más profundo sea, más dinero ganan los especuladores. También ganan la empresa capitalista que está para ganar dinero, ¿vale? Y hasta doblan su gran. El problema es que cuanto la caída sea mayor, aparecen más especuladores. Tenemos que ver la antigua Rusia. ¿Cuánta gente ha aparecido que es multimillonaria que le ha dado por comprar equipos de fútbol? El caprichito. Porque como no saben dónde gastar el dinero, pues vamos a comprar equipos de fútbol. Que es un negocio, por cierto, que mueve como 14.000 millones de euros. Tampoco se mete en un negocio, es un capricho. Entonces esos individuos no aportan nada. Es decir, lo que han hecho es ir cargándose escalas. Pero desde el nivel medio alto hasta el más bajo. Eso es lo que más a mí sí me duele eso de la crisis. Yo no creo que esto sea para sacar pecho, ¿no? No, además, así cuando nos pasasteis los temas que íbamos a tratar aquí en la tertulia, yo
vamos, y creo que la interpretación es esa, no es que haya crecido un 60% de ricos, no han aparecido un 60% de ricos, sino que los ricos han aumentado un 60% su beneficio. Eso es. Es que los ricos, no sabía si os lo está interpretando claro, bien. es que los ricos han aumentado un 60%, porque lo que hay es cada vez más desigualdad, que hemos dicho, más, entre las clases. Lo que está aumentando es la gente en periodo o que está al límite de la exclusión social. O sea, que es que lo están pasando en unas condiciones precarias y que son realmente alarmantes. Y cada vez hay menos personas que tienen más poder y más economía. Pero en el mundo, en España y en el mundo. En el mundo. Cada vez sí, hay un cuánto por ciento, el 1% de la población tiene más dinero que el 99% restante de la población mundial. Entonces, esos son los datos. Hablábamos de Intermonofan, de Cáritas. Esos son los datos que tenemos que hacer. Los que trabajan con la gente que lo necesita y que están diciendo que aumenta. ¿Por qué por qué la población que más dinero tiene en nuestro país ha aumentado un 60% en el periodo de crisis? Pues precisamente porque lo que hemos sufrido no es una crisis. Lo que hemos sufrido ha sido una estafa. Y con esa estafa les ha dado pie a hacer reformas laborales, a hacer reformas para siempre beneficiarse. Ellos nunca van a perder. Ellos son la banca. Ellos apuestan siempre a caballo ganador. Ellos nunca van a perder. Entonces, ¿quién pierde al final? Decía Félix, cuando llega el periodo que pasa esta cota y cae, hombre, ellos pueden tener pérdidas que dicen, bueno, ha perdido 300 millones, pero 300 millones en personas que no saben ni el dinero que tiene. Pero para que esa persona pierda 300 millones, la sociedad se ve en una situación en la que vas a trabajar y eres pobre. Vas a trabajar y no tienes para final de mes. En la que ser mileurista ya es un lujo. O sea, y al final conseguimos crear ese concepto en la población, decir, bueno, sí, lo asimilamos, ¿no? Me va mal, pero no me va, pero no me va tan mal. No, mira, te va mal. Y la falsa promesa de que pertenecíamos a una clase media, eso se ha caído. Como un castillo de naipes, desde los años 2005, 2006, aquí la gente éramos todos clase media. Ahora en 2018 somos clase baja. En España hay que reconocerlo, la mayor desigualdad de renta de todo Europa. Sí. Eso dices tú en Milurista. Recordaréis que hace no muchos años, dice, hombre, es una vergüenza que un licenciado que sea milurista. Y es la verdad, una auténtica vergüenza. Que parece mentira, que hacen máster, que no sé qué, que están preparados y ganan 1.000 euros. Ahora no hay ni 300 euristas. No, es que hemos conseguido que haya una sociedad en la que ser mileurista es ser privilegiado. Es un privilegiado. Mira, yo discutí hace ya algunos años con esto de la crisis. Hubo un compañero que se empeñaba en decir que, bueno, que la cosa no había cambiado tanto. Digo, pues mira, yo voy a Madrid, bajo en el metro, en el AVE, cojo el metro, como yo soy de pueblo, me gusta ir andando, entonces paso por una calle céntrica de Madrid, yo les ponía esto, y hay mucha gente pidiendo. La gente hace años pedía dinero, una limosna. Ahora no hay un cartelito que no diga que pida comida. Ese es mal síntoma. Que pida comida, no dinero. Yo en Madrid he llegado a ver gente entrando en los bares y pidiendo pan duro para comer. O sea, eso lo he visto yo. Eso no me lo tiene que contar nadie. Pidiendo en los bares... Pero sigue existiendo. Ahora. O sea, pues ya hemos salido de la crisis. Claro, eso yo lo he visto. Por eso al principio de la tertulia yo hablaba de macroeconomía, por supuesto, ellos te hacen sus cuentas y dicen que estamos ya en un proceso de salida de la crisis y de crecimiento. Vemos al tercer mundo, lo vemos en otros lados, en otras latitudes, ¿no? En Latinoamérica, en África, en Asia, y estamos a las puertas. No, nosotros no estamos a las puertas, estamos ya dentro de ese tercer mundo realmente, porque hay en España, como decíamos, y lo dice, que estamos en el 40%, no, es del umbral de la pobreza, creo que habéis dicho una cifra por ahí. Sí, el 40% de los jóvenes están en el umbral. Pero ¿qué se puede esperar de un ministro que no va a decir el nombre? Con el que cuando era ministro hace poco yo soñaba todos los días, cuando me levantaba el primer era para él, que diga en el Congreso, no me cansaré de repetirlo, dos cosas que yo me quedé alucinando. Primero, que eso de la microeconomía. Entonces yo escribí un artículo y le dije, lo mandé a estudiar otra vez. Le dije que un estudiante de economía con 3 créditos aprobados sabía lo que era la microeconomía. Y la segunda estupidez que dijo, que además me chocó que nadie le reprochara aquello, que era eso de la macroeconomía con alma. Desde esa perspectiva, ¿qué decisiones puede tomar?
señor que se plantea eso, o sea, la microeconomía no es importante. Pues yo estoy a 5 años de microeconomía. Y no era una María, precisamente. Y también hay que pensar en esos momentos en cuando se decidió perdonar deudas a empresas para esos capitales. Efectivamente, ¿Quién pierde? ¿Va a perder alguna vez Florentino Pérez? No, al contrario. Florentino Pérez, que le han rescatado o le han indemnizado con Castor con 15.000 millones de euros. O sea, que tenemos que pagar entre todos. Claro, que eso los pagamos nosotros. Ahora, ¿vamos a rescatar familias? Pues no. Para eso no. Entonces, no. ¿que ha aumentado un 60% las riquezas de los más poderosos? Y me parece hasta poco. Yo creo que se queda corto. Pero bueno, porque tenemos un modelo capitalista que lo que hace es eso. Que en periodos de crisis no reforma, no cambia la sociedad para no repetir los errores. Al contrario, lo que hace es adaptarse a la situación para volver a hacer lo mismo. ¿Qué pasó en Islandia cuando hubo la misma crisis? Sí. En Islandia hubo crisis, porque esto es una crisis mundial. No podemos decir que la culpa fue de Zapatero únicamente. No, Zapatero tomó decisiones a nivel nacional que no fueron las mejores, pero era una crisis mundial que explotó en Estados Unidos con el tema de Sí, todos estos. Se reformó. La libertad absoluta del mercado que no se puede regular, porque además pierde la libertad. Estás perdiendo libertad. En Estados Unidos cualquier persona podía tener 3 o 4 hipotecas porque especulaban con ello. O sea, personas que no tenían ningún fondo, que no tenían nada. Y la especulación de cualquiera, no estoy hablando de personas con mucho poderío. Cualquiera de los que estamos en esta mesa podríamos haber sido seguro que hubiésemos caído, protagonistas perfectamente en ese estado. Parecidos, otras ofertas bancarias que... Aquí hubo una burbuja inmobiliaria, claramente. Totalmente. O sea, y vivimos de burbuja en burbuja. ¿Pero qué pasó en Islandia? Pues que se sancionó, se metió en la cárcel a los banqueros que arruinaron el país. Claro. Y se ha reformado la forma de trabajar Pero claro, estamos hablando de Islandia, un país que no es tercermundista, pero es un país que está ahí aislado en mitad del océano Atlántico, que hace mucho frío, que tal. No, miren, esta gente dijo aquí, los responsables tienen nombres y apellidos y van a ser condenados. Y es el único país que lo ha hecho. Claro, y ese es el problema que tenemos. El sistema capitalista es un sistema depredador. Un sistema depredador que no le importa arrasar o pisotear al que está abajo, al que no tiene nada, con tal de seguir generando su sistema. Y está hecho solo para que una minoría siga siendo mega rica. Es que estos términos se nos escapan porque son conceptos de dinero. Acaba de ganar en México López Obrador las elecciones. Sí. Ha ganado la izquierda de 80 años, que no es ni el PRI, ni el PAR. Después de tantos años suspirando por ello. Dicen, un país con la tasa de pobreza que tiene a uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim. Uno de los mega ricos. Decían el 7º, pero bueno, estos en sus rankings son legales, el primero, el tercero... Da igual, es que tiene dinero para rescatar el país, o sea, para mantener el país del solo. O sea, es que son unos conceptos en los que se nos ha ido, que unos pocos tienen la riqueza de todos, y eso al final pues lo que genera es un problema enorme. Uno de los multimillonarios por cabecera, George Soros, que estuvo recientemente aquí en España, además fue recibido por Pedro Sánchez en la Moncloa, igual ha dado la clave quizás a Pedro Sánchez para poder recomponernos un poquito más, o a ver. Hombre, yo soy muy escéptico con Pedro Sánchez. La verdad es que la política que hace el PSOE estando en la oposición y cuando está en el gobierno dista tanto que ya pues creo poco en lo que pueda venir. Ahora, bueno, si viene un gurú y te da la luz, oye, quién sabe. O igual es que nos hemos vendido el país directamente y no nos hemos dado cuenta. Puede ser que eso es más factible. A mí me dan miedo los gurús. Sí. Me dan miedo. Porque los que llevan razón no le hacen caso. No, más fácil es al revés. Dice, ¿no? La crisis nadie la había adivinado. Sí, hombre, sí. Hace 20, 25 años yo, además 2 premios Nobel, Kruger y Stiglitz, que ya lo dijo. Ya lo dijeron. No solamente ellos dos, sino mucha más gente. Y algunos gurús de tipo económico, de verdad, y lo dijeron, no hicieron caso, pues no les interesaba. ¿Vale? O sea, que sí se adivinaba ya la crisis, porque esto es cíclico. Entonces, cuando tú ves ciertos movimientos que ya han sucedido antes, que ha provocado una crisis, hombre, los economistas lo que hacen es estudiar lo que ha sucedido para que cuando suceda otra vez, que no nos pille fuera de juego. Sí, el efecto mariposa, ¿no? Otra cosa es que le hagan caso. Pero es que como cuando todo va bien es muy difícil echar para la vista atrás y mirar a ver qué hacemos, ¿no? Y apostamos por ciertas cosas. Y aparte que no interesa porque sería asustar al personal y paralizar la economía yo creo que se ralentiza, ¿no? En ese sentido. Pero una cosa pero las consecuencias son peores.
No, sí, eso desde luego que Las son consecuencias peores, son nefastas. No, desde luego, a las Lo pruebas que me pasa es que a remito. nadie le interesa, porque lo que estamos hablando, hay gente que sí que le interesa una crisis. Los especuladores por un lado, Claro. y el que se mantiene arriba vacilando a ver qué hace. Sí. ¿No? Eso saben de sobra que va a haber una crisis. Y saben cómo se va a provocar. Porque entonces si escuchan al gurú y a quien dice que va a venir, pues no son tontos. No, O sea, ellos lo que quieren es saber la verdad. Y dicen, estos llevan razón. Y entonces está el periodo de vacilación. ¿Vale? Pero todo el mundo gana dinero. Todo el mundo gana dinero, nosotros vamos a intentar ganar dinero, pero nosotros, a ver. Sí que es verdad que es una pena que ahora que estamos hablando de un tiempo de economías circulares y todo este tipo, ¿no?, de apuestas un poquito por que se redoble, ¿no?, la producción te llegue por una parte y ganas el beneficio mutuo, que las compañías grandes o las instituciones o los grandes políticos y partidos políticos tuvieran que forzar un poco a esas empresas del IBEX, ¿no?, para que sus beneficios pues redundaran en beneficio de todo. Es una pena. Nosotros lo estamos intentando. Muchísimas gracias, querido Tony Marquina. A vosotros. Muchas gracias. Gracias por estar, Jesús. Que decirte que muchas gracias. Gracias que esta es vuestra calle, vuestra casa, iba a decir vuestra calle, también lo es. Y a todos ustedes nos vamos a despedir, les vamos a dejar ya con las zonas, con los usos horarios y la señal de onda cero en apenas 60 segundos, que van a tener las noticias, y nosotros continuamos mañana en Puertollano en la Onda.